Les hablaré sobre el punto 3, que voy a explicar diferentes ejemplos de eventos no probabilísticos, que son aquellos en los que la selección de los participantes no depende del azar, sino que de decisiones intencionales, criterios del docente o de la conveniencia del investigador. Esto quiere decir que las personas no tienen la misma probabilidad de ser elegidas, se escogen por motivos específicos. En primer ejemplo, en la clase de psicología el docente elige a los estudiantes más participativos para hacer una demostración. Aquí hablamos de una selección por juicio del docente, porque él usa su criterio personal, no al azar. En el segundo ejemplo, en una investigación escolar, un grupo de entrevista solo a compañeros cercanos o a quienes se sienten más cómodos. Esto se llama muestreo por conveniencia, porque se eligen a quienes son más accesibles o fáciles de contactar. En el tercer ejemplo, durante una exposición el profesor escoge a los estudiantes que no han participado todavía. Aquí encontramos una selección intencional, porque él decide equilibrar el tiempo de participación. En el cuarto ejemplo, en un proyecto de ciencias sociales se elige únicamente a estudiantes deportistas. Este es un muestreo intencional porque el perfil deseado se busca una característica específica. En el quinto ejemplo, en una encuesta sobre hábitos de lectura, solo se encuentran los estudiantes que están en la biblioteca. Otra vez por selección de conveniencia, ya que ésta se toma a quienes están disponibles en el momento. En el sexto ejemplo, en educación física el profesor evalúa solamente a los estudiantes que llegaron temprano. Aquí hablamos de una selección condicionada porque depende de una condición previa. Séptimo ejemplo, en un taller de habilidades sociales se eligen estudiantes con dificultades de comunicación para una actividad. Esta es una selección por criterio del docente porque se busca trabajar con un grupo específico. Octavo ejemplo, en una investigación educativa se escoge el número de estudiantes que está disponible en ese momento. Aquí sería un muestreo no probabilístico por accesibilidad, porque se toma lo que hay disponible. Noveno ejemplo, en una actividad de aula los estudiantes que levantan la mano son los que participan. Eso se llama autoselección, ya que los mismos estudiantes son los que deciden. Décimo ejemplo, en un programa de refuerzo escolar se eligen a los estudiantes que ya estaban inscritos. Esto es un muestreo por disponibilidad, porque se trabaja con quienes ya se encuentran en el sistema. Todos estos casos son eventos no probabilísticos porque la selección no es aleatoria. Depende de criterios, conveniencia, características específicas o incluso decisión propia de los participantes. Hola, mi nombre es Heidi Sánchez y yo voy a explicar el punto 5, que es cómo encontrar el valor Z para un nivel de confianza del 90%. Cuando hablamos de niveles de confianza, usamos la curva normal, que es la campana. Si el nivel de confianza es del 90%, eso quiere decir que el 90% del área queda en el centro y el 10% restante se reparte entre las dos colas, o sea, un 5% a cada lado. Entonces, para encontrar el valor Z, lo que hacemos es buscar en la tabla el punto donde el área acumulada llega al 95%, porque el otro 5% queda en la cola derecha. Ese valor que aparece en la tabla es de 1645. Así que, pues en resumen, para un nivel de confianza del 90%, el valor crítico Z que se usa es de 1645. Hola, mi nombre es Alejandra Londoño y en este video voy a explicar la solución del punto 10. Nos plantean un ejercicio en el que una empresa quiere saber cuál es la proporción de sus usuarios en una tarjeta personalizada. Tienen una población de 150.000 usuarios y se necesita un nivel de confianza específico y un margen de error pequeño. Entonces, lo que nos piden calcular es cuántas personas se deben encuestar para obtener un resultado confiable. Con los datos que nos brindan, que podemos ver, tenemos la proporción anterior, el margen de error y el nivel de confianza. Entonces, primero hacemos el cálculo del tamaño de muestra y de esa manera podemos obtener un valor aproximado para que después luego podamos ajustar ese margen porque la población es finita. Luego de todo ese proceso, la cantidad final de personas que se deben encuestar es de 445 usuarios. Y con esa muestra, el estudio cumple con el nivel de la precisión que desde un principio estamos necesitando.
Ya respecto al por qué se calcula la muestra, aunque la población sea grande, es porque no es necesario encuestar a todos. Una muestra bien calculada ahorra tiempo y recursos y aún así nos permite obtener resultados confiables y representativos. Hola, mi nombre es Heidi Sánchez y yo voy a explicar el punto 5, que es cómo encontrar el valor Z para un nivel de confianza del 90%. Cuando hablamos de niveles de confianza, usamos la curva normal, que es la campana. Si el nivel de confianza es del 90%, eso quiere decir que el 90% del área queda en el centro y el 10% restante se reparte entre las dos colas, o sea, un 5% a cada lado. Entonces, para encontrar el valor Z, lo que hacemos es buscar en la tabla el punto donde el área acumulada llega al 95%, porque el otro 5% queda en la cola derecha. Ese valor que aparece en la tabla es de 1645. Así que, pues en resumen, para un nivel de confianza del 90%, el valor crítico Z que se usa es de 1645. Hola, mi nombre es Alejandra Londoño y en este video voy a explicar la solución del punto 10. Nos plantean un ejercicio en el que una empresa quiere saber cuál es la proporción de sus usuarios en una tarjeta personalizada. Tienen una población de 150.000 usuarios y se necesita un nivel de confianza específico y un margen de error pequeño. Entonces, lo que nos piden calcular es cuántas personas se deben encuestar para obtener un resultado confiable. Con los datos que nos brindan, que podemos ver, tenemos la proporción anterior, el margen de error y el nivel de confianza. Entonces, primero hacemos el cálculo del tamaño de muestra y de esa manera podemos obtener un valor aproximado para que después luego podamos ajustar ese margen porque la población es finita. Luego de todo ese proceso, la cantidad final de personas que se deben encuestar es de 445 usuarios. Y con esa muestra, el estudio cumple con el nivel de la precisión que desde un principio estamos necesitando. Ya respecto al por qué se calcula la muestra, aunque la población sea grande, es porque no es necesario encuestar a todos. Una muestra bien calculada ahorra tiempo y recursos y aún así nos permite obtener resultados confiables y representativos.